Siempre creí que ver casarse a un hijo era como ver florecer una semilla. Es cuando el amor que cultivamos durante tantos años comienza una nueva historia, y una espera recoger gratitud. Pero en mi caso, mi propio hijo, me echó de la casa que construí con mis propias manos. Porque no era como los padres ricos de su esposa. Y si crees que esta historia termina con el corazón roto, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, dejó a mi hijo en silencio frente a un abogado. No vas a creer lo que pasó al final. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete ahora mismo al canal. Me llamo Rosa María Herrera, tengo 75 años, y durante más de 3 décadas fui maestra de escuela pública, madre entregada y dueña de una casa sencilla pero llena de amor. Nunca pensé que tendría que luchar para seguir viviendo en el único lugar que siempre fue mío. Pero quizás, esa lucha me devolvió a mí misma. No sé por qué me esforcé tanto ese día. Tal vez porque, en el fondo, aún me importaba la opinión de Julián, y porque deseaba que su nueva familia me viera como algo más que una señora mayor en bata de casa. Limpié hasta detrás del refrigerador, perfumé los baños con canela y puse flores frescas del jardín en el jarrón azul que fue de mi madre. Carolina me pidió que no cocinara nada, que el catering ya estaba pagado. Acepté en silencio, pero herví café de olla por si alguno quería algo más casero. Me puse mi vestido color vino, el que usaba para las juntas de la escuela. Tenía un poco de olor aguardado, pero aún me quedaba bien. Me senté en el sofá y esperé. Llegaron en un coche tan largo y reluciente que hasta los vecinos se asomaron. Carolina bajó primero, luego una mujer alta, de labios delgados y mirada de cristal. Traía un abrigo blanco que apenas rozaba sus hombros y un bolso de esos que solo se ven en las revistas de moda. El padre, en cambio, ni se molestó en saludar. Caminó directo al jardín, hablando por teléfono con alguien que parecía más importante que el momento. Julián se esforzaba en sonreír, pero su expresión era tensa, como si llevara una máscara mal colocada. Los niños corrieron al patio sin saludarme. Y yo, desde la puerta, sentí que algo se rompía muy despacito por dentro. Entraron como si inspeccionaran un museo viejo. La señora Moncada, así la llamó Carolina, se detuvo frente al comedor y dijo que era pintoresco. Luego preguntó si los cuadros eran decoración original o de la casa anterior. Nadie se rió. Carolina la miraba con una mezcla de orgullo y nerviosismo, como una niña queriendo gustarle a su mamá. Me ofrecí a servirles café, pero apenas me oyeron. Una mesera, que yo no había visto antes, ya estaba sirviendo vino blanco en copas que Carolina había comprado para ocasiones especiales. Eran de cristal tallado, con un brillo que casi dolía bajo la luz del candelabro nuevo. Yo me quedé parada en la cocina, viendo desde lejos como si fuera invitada en mi propia casa. Mi café hervía suave, llenando el aire con ese aroma dulce que tantas veces nos unió. Pero nadie parecía notarlo. En la sala, hablaban de viajes, de colegios privados, de una boda en Cartagena que costó más que mi casa entera. La señora Moncada preguntó si había posibilidad de remodelar el área común y Carolina le dijo que sí, que ya tenía planes. Julián no dijo nada. Tomaba su vino y asentía, como si ya no recordara las noches que pasamos cenando sopa en ese mismo comedor. Quise sentarme con ellos, solo un rato. Pero al acercarme, Carolina se levantó rápido y me tomó del brazo con gentileza forzada. Me dijo que estaba todo bajo control, que fuera a descansar, que ya más tarde pasarían a saludarme con calma. Me reí por dentro. No era necesario que fingieran. Me fui al patio, junto al limonero, y me senté en mi silla de siempre. Desde ahí, podía escuchar sus voces, sus risas, y el eco de mi soledad creciendo como sombra. Afuera, el sol pegaba tibio sobre la piedra del jardín. Una abeja se posó en la lavanda y pensé que ese rincón sí era mío. Cerré los ojos y recordé cuando Julián era niño y corría por ese mismo espacio, con las rodillas raspadas y la camisa fuera del pantalón. Qué lejos estaba ese niño ahora. Qué lejos yo también. El lujo, entendí ese día, no siempre brilla. A veces asfixia. A veces borra. Volví a entrar justo cuando la señora Moncada señalaba los sillones y decía: ¿Y esta decoración es intencional? Lo dijo con una sonrisa cortés, pero en sus ojos había juicio.
Julián bajó la mirada. No dijo nada. No me defendió. No explicó que esos sillones los compré con mi primer aguinaldo como maestra. Ni que ahí dormía él cuando tenía fiebre. En ese momento supe que algo se había quebrado para siempre entre nosotros. Como un vaso fino que no hace ruido al romperse, pero ya no sirve. No dije nada. Volví a la cocina, apagué el café y lo serví solo para mí. Lo tomé despacio, como si fuera lo último que quedaba de mí en esa casa. La taza me temblaba en las manos. El sabor era fuerte, dulce, amargo, como todo lo que no dije. Y ahí, sin que nadie me viera, empecé a despedirme en silencio. El cambio no vino de golpe. Llegó como esas grietas que aparecen en la pared y una no nota hasta que ya no hay cómo taparlas. Al principio fueron cosas pequeñas. Carolina trajo unas velas perfumadas. Dijo que los niños tenían alergia al olor del café recién hecho. Compró una con olor a vainilla de Montecarlo y otra con nombre en francés que no supe pronunciar. Me pidió que no cocinara con comino, porque dejaba impregnado el ambiente. Poco a poco, la cocina dejó de ser mi lugar. Empecé a entrar en puntitas, como pidiendo permiso para hervir agua. Una mañana bajé con mi bata vieja, como siempre, y vi que habían quitado mi mantel de flores. En su lugar, había una charola dorada con tazas de porcelana fina, esas que se usan más para presumir que para tomar algo. Carolina hablaba por teléfono, dando indicaciones a una decoradora. Estilo más limpio, minimalista, con acentos de mármol, decía. Yo solo estaba ahí, parada, sintiendo como cada palabra borraba algo mío. ¿Cómo le explicas a alguien que ese mantel lo bordé a mano durante las noches que Julián tenía fiebre? Que cada flor tenía su historia. Esa misma tarde, abrí el cajón donde siempre guardaba mis servilletas bordadas y los manteles de tela, y no estaban. En su lugar, había individuales de lino gris, con etiquetas aún colgando. Pregunté por mis cosas. Carolina dijo que las había guardado para evitar confusión. No me atreví a preguntar dónde. Me quedé callada. Me volví a la sala, a ese rincón donde antes leía con mi taza en las manos. Pero ya no olía a café, ni a pan tostado, ni a mí. Olía a perfume caro y a una casa que no reconocía. Pensé en prepararme un café como los de antes. Fui a buscar mi taza, la de flores azules, con una grieta en la base que siempre prometía pegar y nunca pegaba. No estaba. En su lugar, había un juego de tazas blanco con detalles dorados, puestas como si fueran parte de una exposición. Toqué una con los dedos, sintiéndome torpe, fuera de lugar. En ese momento, Carolina entró y me miró con esa sonrisa que no alcanza los ojos. No combines eso con la porcelana fina, Rosa, por favor. No me gritó. No me faltó al respeto. Pero me dolió igual. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y abracé una almohada como si fuera un escudo. Recordé cuando Julián era niño y preparábamos juntos el desayuno del Día de las Madres. Cómo me llevaba el café en esa misma taza, con un dibujo mal hecho pero con tanto amor. Me pregunté si él recordaba eso. Si todavía llevaba en su memoria ese sabor. Tal vez no. Tal vez había cosas que se le borraron con los años. Tal vez yo era una de ellas. En la noche, escuché que Carolina daba instrucciones por el celular. Quiero que el comedor tenga un aire más europeo, algo como lo que vimos en ese showroom en Polanco. Sí, con esas lámparas de cristal. Cerré los ojos. Todo tenía que ser de revista, de catálogo. Nada podía oler a historia, a lucha, a lo hecho con amor. Entendí que para ella, lo que yo representaba no combinaba con su idea de familia. Y Julián. Julián solo asentía. Nunca decía nada. Su silencio era más cruel que cualquier palabra. No dormí bien esa noche. El aroma de las velas artificiales me revolvía el estómago. Pensé en encender un poco de café, solo para mí, para recuperar algo. Pero me sentí tonta. Como si estuviera haciendo algo escondido en mi propia casa. Me cubrí con la cobija hasta la cabeza. Y me dije, por primera vez, que quizá ese ya no era mi hogar. Una mañana cualquiera, sin aviso, mis retratos ya no estaban. Caminé por el pasillo, como siempre lo hacía, rumbo a la cocina. Pero algo se sentía raro, hueco,
como si las paredes me miraran sin reconocerme. Me detuve frente al sitio donde colgaba el retrato de Julián a los 6 años, vestido de angelito en su pastorela escolar. Ya no estaba. Tampoco el de mi esposo, con su traje gris y su sonrisa tímida. Ni el de mis padres el día que celebraron sus bodas de oro. El marco del espejo estaba limpio, demasiado. Como si todo hubiera sido borrado. Volteé hacia el otro lado. Nada. Solo un cuadro nuevo, grande, con una imagen abstracta de colores fríos. Arte colombiano emergente, dijo Carolina cuando le pregunté. Más neutral, más elegante, agregó sin siquiera mirarme a los ojos. Le respondí con un silencio amargo. ¿Desde cuándo lo mío dejó de ser digno de mirarse? ¿Qué tiene de neutro una casa donde se amó con intensidad, donde se luchó, donde cada grieta en la pared tiene nombre y fecha? Yo no quería neutralidad. Quería mi historia colgada donde siempre estuvo. Fui al cuarto de lavado. A veces Carolina escondía cosas ahí para que los niños no las rompieran. Me arrodillé entre las cajas y los trapos viejos. Abrí una de cartón con olor a humedad, y ahí estaban. Mis marcos. Mis recuerdos. Envueltos en papel periódico, como si fueran algo frágil y sin valor. Los saqué uno por uno, y mientras los limpiaba con la manga de mi suéter, sentí como se me hacía un nudo en la garganta. Nadie me avisó. Nadie me preguntó. Me dolió más eso, haber sido excluida en silencio. Me quedé sentada en el piso por un buen rato, con las fotos en el regazo. Vi la cara de mi esposo, la mirada dulce de mi madre, la risa chimuela de Julián. Cerré los ojos y los escuché. Sus voces, sus pasos, sus regaños, todo lo que habíamos vivido en esa casa. Y ahora, reducido a una caja en un rincón. Como si estorbara. Como si la historia que construimos con tanto esfuerzo no encajara en ese nuevo diseño de interiores. Intenté hablar con Julián. Le dije, bajito, que no encontraba las fotos. Me contestó sin mirarme. Carolina las guardó. Dice que quería que la casa se viera más limpia, menos recargada. Eso dijo. Recargada. Como si mi vida fuera una decoración pasada de moda. Me tragué las palabras. Porque ya entendí que hablar no servía. Él no iba a defenderme. Ya no. Guardé las fotos en mi habitación. Las coloqué sobre el buró, junto a mi lámpara de lectura. No tenían el mismo brillo colgadas ahí, pero al menos estaban cerca. Me dolía que mis nietos no vieran esas imágenes. No sabrían quién fue su abuelo. No sabrían cómo era su papá con 3 años, en esa foto donde se le caía el helado en la camisa. ¿Quién les contaría esa historia si no era yo? ¿Quién les diría que esa casa tenía memoria? Esa noche cenamos en silencio. La mesa larga, el mantel nuevo, los cubiertos pesados que Carolina compró para cenas más sofisticadas. Había vino blanco, pan de masa madre y algo servido en platos cuadrados que no supe pronunciar. Nadie preguntó por mí. Nadie notó que tenía los ojos hinchados. Yo comí despacio, sin saborear. Ya no me cabía el dolor en el cuerpo. Al irme a dormir, pasé la mano por la pared del pasillo. Donde antes estaban mis retratos, ahora había solo una superficie lisa, sin historia. Me prometí que no volvería a colgarlos sin permiso. Pero también me prometí algo más. No iba a dejar que me borraran del todo. No era la primera vez que escuchaba murmullos a mis espaldas, pero esa tarde fue distinto. Estaba en la cocina, dándole vuelta al café con una cuchara de madera que conservo desde hace 20 años. Escuché los pasos de Julián en la sala, su voz baja, esa que usa cuando cree que no lo estoy oyendo. Estaba hablando con Carolina. Algo en su tono me hizo detenerme. Apagué la hornilla y me quedé quieta. No por chismosa. Por instinto. Como madre. Como mujer que presiente el golpe antes de que caiga. Mis papás no son como los tuyos, dijo Julián. Mi madre nunca fue nadie importante. ¿Qué va a saber ella de estilo, de arte, de educación? No lo dijo con rabia. Lo dijo como si estuviera repitiendo una verdad obvia. Una verdad que nunca me había dicho en la cara. Me quedé ahí, frente a la estufa, sintiendo como esa frase se me metía en los huesos.
como si cada palabra de su boca fuera una gota de ácido cayendo sobre algo que yo cuidé toda la vida. Me llevé la mano al pecho, por puro reflejo. Me temblaba el pulso. No sé cuánto tiempo me quedé así. No lloré. Aún no. Solo me senté en la silla del desayunador, esa misma que él rayó con un tenedor cuando tenía 5 años. Lo vi cruzar el pasillo, ajeno, tranquilo. Sentí una rabia suave, casi triste. Porque una parte de mí todavía lo justificaba. Está confundido. Lo dice por presión. No lo siente de verdad, pero otra parte ya no podía seguir cubriéndolo. Esa parte mía que había soportado humillaciones en silencio, que había guardado la compostura tantas veces. Esa parte empezaba a romperse. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Algo que nunca hacía. Me tiré en la cama y abracé una de las almohadas grandes, de esas que Carolina compró para que la habitación se viera más armoniosa. Me pareció absurda, blanda, sin alma. Como todo lo nuevo en esta casa. Cerré los ojos. Y me pregunté si de verdad no fui nadie. Si 32 años educando niños no valían nada. Si criar a un hijo con las uñas, sin faltar un solo día de trabajo, no contaba como ser alguien. Si no tener apellido con abolengo te convertía en invisible. Pensé en mis padres. En cómo nos enseñaron que la dignidad no venía del dinero, sino del trato. Recordé cómo me levantaba antes del amanecer para plancharle la ropa a Julián, para que fuera limpio a la escuela. Cómo trabajé turnos dobles para pagarle el curso de inglés, sus libros, su primer celular. ¿Eso no era educación? ¿Eso no era formar con amor? Pero en su mundo de ahora, eso no importaba. Lo único que pesaba era lo que brillaba. Lo que podía ponerse en una vitrina. Bajé al anochecer, con la esperanza tonta de que él notara algo, que preguntara por mí. No lo hizo. Carolina hablaba por celular, haciendo planes para un evento familiar en un jardín con fuente iluminada y catering gourmet. Julián miraba su tablet. No levantó la cabeza cuando pasé. Y yo no dije nada. Porque cuando la herida es muy profunda, una ya ni siquiera sabe por dónde empezar a explicarla. Al pasar por el espejo del pasillo, me detuve. Me vi. Me sostuve la mirada. Por un instante, no vi a la señora mayor que creen que pueden mover como un mueble. Vi a Rosa María Herrera. La mujer que sostuvo un hogar con las manos vacías. La madre que nunca se rindió. La maestra que enseñó con el corazón. Y ahí, frente a mi reflejo, sentí algo que no esperaba, fuerza. No para pelear. Para levantarme. Para empezar a ver lo que no quería ver. Esa noche me dormí sin cenar. Con un nudo en el estómago que no era hambre. Era decepción. Era pérdida. Porque una cosa es saber que tu hijo ha cambiado, y otra muy distinta es escuchar con tus propios oídos que para él, tú no vales. Y aún así, con todo el dolor, me prometí que esto no iba a terminar así. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien te borró de su historia, como si nunca hubiera sido parte de su vida? No sé si me dolió más lo que dijeron, o la forma en que lo dijeron. Me llamaron a la sala como si fuera una visita, no la dueña de la casa. Julián me dijo que querían hablar conmigo con cariño y respeto. Me senté en el sofá nuevo, ese de terciopelo azul oscuro que Carolina había mandado traer para elevar el ambiente. Ni siquiera me acomodé bien cuando ella ya tenía un folder en las manos. Lo puso sobre la mesa de centro, de mármol, por supuesto, y me miró como se mira a alguien que está a punto de escuchar algo que no va a gustarle. Ya no había cariño. Había estrategia. Mamá, dijo Julián, mientras jugaba con las mangas de su camisa perfectamente planchada, hemos estado pensando en lo mejor para todos. Esa frase ya me puso alerta. Cuando dicen para todos, en realidad es para ellos. Carolina cruzó las piernas con elegancia y asintió como si fuera abogada, no nuera. Hay una residencia muy bonita, privada, con asistencia 24 horas, actividades recreativas, enfermería, chef. Chef. Lo dijo como si con eso me fuera a convencer. Como si un menú elegante pudiera reemplazar el olor de mis frijoles refritos y mi arroz con plátano. No entendía por qué sonaban tan ensayados. Como si hubieran practicado frente al espejo. ¿Qué están queriendo decirme? Pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. Que tal vez ya no te sientas cómoda aquí, añadió Carolina, sonriendo como quien se quita un pendiente. ¿Incómoda? Mi incomodidad no era por los años. Era por su presencia, por sus palabras medidas, por el modo en que, sin alzar la voz, me estaban echando. No con gritos, no con insultos, con palabras pulidas y envoltorios de cortesía. Me extendieron el folleto. Tenía fotos a color, jardines verdes, salas comunes con sillones beige, ancianos sonrientes jugando dominó. Un mundo limpio, luminoso, artificial. Serías muy bien cuidada, dijo Julián. Y ahí fue cuando lo miré a los ojos. No encontré rastro del niño que me tomaba de la mano. Solo vi un adulto cómodo en su decisión, convencido de que lo hacía por mi bien. Pero no era por mí. Era por ellos. Porque estorbaba. Porque no encajaba en sus planes de familia perfecta y fotos en Instagram. Me pregunté cuántas noches más habría pasado bajo ese techo sin que se atrevieran a decirlo. Cuántas veces habrán hablado de mí a mis espaldas, calculando la manera más considerada de deshacerse de lo que ya no les servía. Me ardían los ojos, pero me negué a llorar. No les iba a regalar mis lágrimas. No ahí. No así. Tomé el folleto y lo doblé despacio, como quien guarda algo que no quiere ver. Les agradecí, con la voz que me quedaba. Y me levanté. Subí a mi habitación en silencio. Cerré la puerta. Me quité los zapatos. Respiré hondo. Y entonces sí, el llanto me quebró como un vaso cayendo al piso. Porque cuando alguien que tú criaste con amor te invita a salir de tu propia casa, no es solo un desalojo físico. Es un exilio emocional. Un abandono elegante. Esa noche, en lugar de dormir, miré el techo durante horas. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Algo que empezaba a despertarse. Sentí que algo dentro de mí, muy hondo, se puso de pie. No con rabia, sino con claridad. Me dolía, sí. Pero también me dio fuerza. La clase de fuerza que viene del fondo, cuando una mujer ha sido empujada demasiado cerca del borde. No sabía aún qué iba a hacer. Pero sabía una cosa. Yo no me iba a ir. Y mucho menos, así. Esa noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Carolina hablando de residencias privadas con servicio completo, como si me estuviera haciendo un favor. Me levanté en bata, caminé descalza hasta la sala, encendí una luz tenue. La casa estaba en silencio. Pero no era un silencio normal. Era uno de esos que se sienten pesados, cargados de palabras no dichas. Me senté en la orilla del sofá, mirando la sombra que proyectaban los candelabros modernos sobre la pared. Nada ahí se sentía mío ya. Y sin embargo, todo lo era. Me puse de pie y fui hasta el pasillo. Pasé la mano por la pared. Recordé cuando la pintamos de amarillo mostaza con mi marido. Él decía que el color traía alegría. Julián tenía 4 años. Corría con un pincel en la mano y más pintura en la cara que en la brocha. Ese recuerdo me golpeó con ternura y rabia al mismo tiempo. ¿Cómo se olvida una infancia así? ¿Cómo se reemplaza con muebles de diseñador y manteles que nadie toca? Me dolía ver cómo habían cubierto esa historia con lujo sin alma. Con belleza de catálogo. Con frío. Subí al altillo. No había vuelto ahí en meses. Era un lugar pequeño, con techo inclinado y olor a madera vieja. Busqué entre las cajas hasta encontrar a lo que venía, la carpeta de documentos. La abrí con cuidado. Ahí estaban. Papeles firmados, notarizados, con fechas que yo aún recordaba porque fueron momentos de lucha. Escrituras. Recibos. El acta que decía que esa propiedad estaba a mi nombre. Solo al mío. Nadie más. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí un temblor en las manos. Pero no era miedo. Era claridad. Bajé despacio, como quien carga una verdad nueva. Me senté en la cocina, abrí el cajón del pan, corté una rebanada y la puse en el comal. Mientras tostaba, leí de nuevo las escrituras, como si necesitara que alguien más me lo confirmara. Pero no. Era real. Esa casa la había construido yo.
desde el primer ladrillo hasta la última lámpara del pasillo. La compramos cuando Julián aún usaba uniforme con tirantes. La pagamos a plazos. Yo llevaba las cuentas en una libreta azul que aún conservo. Esa casa era historia escrita con sacrificio. Miré por la ventana. El patio se veía iluminado por la luna. La lavanda que había plantado hace años seguía viva, aunque descuidada. Me pregunté cuántas otras cosas habían intentado borrar sin conseguirlo. Porque hay raíces que no se arrancan con pintura nueva ni con vajilla importada. Me vi ahí, sentada, sola en mi cocina, con una rebanada de pan tostado en la mano y un corazón latiendo con algo nuevo. Algo que no era resignación. Era decisión. Yo no iba a permitir que me desalojaran con una sonrisa y un folleto brillante. Terminé de comer, lavé mi taza, guardé los documentos en una carpeta nueva y la puse bajo llave. Luego fui al espejo del baño y me miré otra vez. Me vi ojerosa, despeinada, pero firme. Como esas mujeres que han cruzado tormentas sin paraguas y siguen de pie. Pensé en lo que iba a hacer. No era venganza. Era respeto. El mío. El que ellos ya no sabían darme, pero yo aún podía ofrecerme a mí misma. Y entonces, con voz bajita, me lo dije: esto se acabó. Ya basta. Subí a mi cuarto. Me senté en la cama y saqué el celular. Busqué un número que no marcaba desde hacía años. El de don Emilio, mi exalumno, hoy abogado. Vi la hora. 2:47 de la madrugada. No importaba. Escribí un mensaje corto: necesito verte. Es urgente. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Don Emilio me respondió temprano, a eso de las 7. Su voz seguía siendo amable, pausada, con esa forma de hablar que siempre me recordaba que alguna vez fui su maestra. Le conté todo. Sin exagerar, sin llorar, sin dramatizar. Solo con la verdad, que me querían sacar de mi casa, que me hablaban como si no tuviera derecho ni a elegir dónde tomar mi café. Hizo silencio del otro lado. Un silencio largo, de esos que escuchan más que cualquier palabra. Luego dijo: Doña Rosa, usted sigue siendo la única propietaria. Ellos no pueden decidir por usted. Sentí como si me devolvieran el aire. Nos vimos ese mismo día, en una cafetería pequeña cerca del centro. Llegué 10 minutos antes, con los papeles en una carpeta y una libreta donde anoté todo lo que había pasado desde que Carolina se instaló. Don Emilio me recibió con un abrazo discreto y una mirada que decía: yo estoy con usted. Revisó los documentos, uno por uno, con paciencia. Me explicó qué se podía hacer. Me habló de revocar el permiso informal de ocupación. Usó palabras legales que me sonaban grandes, pero su voz las hacía suaves. Al final, me preguntó si estaba lista para dar ese paso. Le respondí que sí, sin titubear. Regresé a casa con la sensación extraña de haber cruzado un puente invisible. Nada afuera había cambiado. La misma sala fría, los mismos aromas artificiales, la misma mesa montada como de revista. Pero dentro de mí, algo ya no era igual. No estaba esperando que me pidieran perdón. Ni siquiera estaba esperando justicia. Quería recuperar mi espacio. Mi dignidad. Mi nombre en esa puerta. Mi historia escrita en cada pared. Esa casa no era perfecta, pero era mía. Y no pensaba entregarla a cambio de silencio. Pasé los días siguientes actuando como siempre. No quería levantar sospechas. No porque tuviera miedo, sino porque merecía manejar esto con calma, con inteligencia. Ya no era la mamá que lloraba en la almohada. Era una mujer que, después de mucho callar, estaba por hablar de otra forma. No con gritos, sino con papeles. Con hechos. Con presencia. Carolina seguía redecorando todo como si la casa fuera un salón de eventos. Julián apenas me saludaba. Y yo, desde mi rincón, observaba y esperaba. Don Emilio me mandó los primeros borradores de la notificación formal. Leí cada línea con atención, preguntando lo que no entendía. Me sentí parte del proceso, no una víctima. El lenguaje legal es frío, sí, pero también es claro. Dice cosas que a veces el corazón no se atreve.
Dice, esto es suyo. Aquí está la prueba. Y para alguien que ha sido cuestionada, ignorada y desplazada dentro de su propia casa, eso tiene un valor inmenso. Cada firma, cada sello, era como levantar una pared de nuevo. Una noche, mientras cenaban sin invitarme, pensé en todo lo que había soportado en silencio. Las frases hirientes disfrazadas de cortesía. Las decisiones tomadas sin preguntarme. La forma en que me hacían sentir una intrusa. No les debía explicaciones. Pero tampoco me iba a ir sin que supieran con quién se estaban metiendo. No era solo una mujer mayor. Era Rosa María Herrera. Y la casa, esa que despreciaban, tenía mi nombre escrito en cada rincón. Don Emilio me propuso agendar una reunión formal, con ellos dos presentes, en su despacho. Dijo que era mejor hacerlo con elegancia, con respeto, pero con firmeza. Acepté. Elegimos una fecha. Preparó el documento. Me lo explicó con detalle. Le pedí una sola cosa, que no usara palabras suaves. Que dijera exactamente lo que estaba pasando. Que les dejara claro que esa casa no se hereda en vida. Ni se arrebata con sonrisas. Me miró a los ojos y asintió. Se lo van a tomar por sorpresa, me dijo. Y yo, por primera vez en semanas, sonreí. Esa noche abrí mi armario, saqué el vestido azul con bordado en el cuello, el que usé el día que me jubilé, y lo colgué con cuidado. Lo miré como se mira a una versión pasada de una misma, con orgullo. Porque en esa tela estaba bordada una historia que nadie podía cambiar. Me senté en la cama, abrí mi libreta y escribí 3 palabras. Ya no más. Llegaron puntuales, como si la cita fuera un trámite más en su agenda. Carolina vestía un conjunto beige de lino con joyas discretas, el cabello recogido y esa seguridad de quien cree tener todo bajo control. Julián traía un saco azul marino, el mismo que usó en su boda. Me vieron al fondo del despacho y sonrieron, como si esperaran una reconciliación. Tal vez creyeron que yo había llamado para pedir perdón, para ceder, para suplicar. No sabían nada. No sabían que esa versión de mí ya no existía. Me levanté despacio, los saludé con un gesto educado y me senté frente a ellos. No les ofrecí café. Don Emilio entró con paso tranquilo. Saludó cordial, pero sin sonrisas vacías. Colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió con esa calma de quien no tiene prisa, porque sabe que la verdad no necesita gritar. Empezó a hablar con un tono formal, casi frío, pero respetuoso. Explicó que la propiedad seguía, por completo, bajo mi nombre. Que la ocupación de Julián y Carolina había sido permitida por mí de forma informal. Y que, como propietaria, yo había decidido revocar ese permiso. Silencio. Un silencio que dolió más que un grito. Carolina fue la primera en reaccionar. Parpadeó varias veces, como si no entendiera. Luego se rió nerviosa. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Julián se quedó quieto, con la mirada clavada en los papeles. Don Emilio repitió la frase, sin cambiar el tono. La señora Rosa María Herrera ha decidido retomar posesión exclusiva del inmueble. Nadie lloró. Nadie se levantó. Pero el ambiente cambió. El poder ya no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Los observé en silencio. Vi cómo se deshacía esa seguridad que llevaban en la ropa cara, en el perfume de boutique, en la forma de cruzar las piernas como si el mundo fuera siempre suyo. Por un instante, me dio pena. Pero no la clase de pena que paraliza, sino la que te confirma que hiciste lo correcto. Julián aún no hablaba. Ni siquiera me miraba. Carolina se inclinó hacia él, le susurró algo. Él asintió, sin convicción. Yo me senté más recta. Sentí la espalda erguida como hace años no sentía. Don Emilio les entregó una copia del documento, firmado y sellado. Les dio 30 días para desocupar la propiedad. Nadie discutió. Nadie protestó. Yo tampoco me regodeé. No tenía nada que demostrar. No era venganza. Era límite. Era final. Julián murmuró algo como «podemos hablar después, mamá». Le respondí con una mirada firme, pero sin rencor. No necesitaba hablar más. Todo ya estaba dicho. Todo lo demás
Era responsabilidad suya. Salimos del despacho sin cruzar más palabras. Afuera, el sol pegaba fuerte y el viento levantaba hojas secas del piso. Me despedí de don Emilio con un abrazo que decía más que cualquier discurso. Caminé hacia el auto con paso lento, pero firme. Me senté frente al volante y antes de encenderlo, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. No sonreí por triunfo. Sonreí por paz. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí de nuevo, en mi lugar. Esa noche volví a casa, preparé una taza de chocolate caliente y me senté junto a la ventana. Carolina y Julián no dijeron nada. Pero sus pasos eran distintos. Sus miradas también. El ambiente ya no era de dominio. Era de despedida. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de defender tu dignidad, incluso si eso significara ponerle límites a tu propio hijo? No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo un silencio denso que se instaló en la casa como un huésped que nadie quiere nombrar. Esa misma noche, escuché a Carolina hablando por teléfono con voz contenida. Decía cosas como no es justo y esto nos va a afectar a todos, pero sin mencionar mi nombre. Julián no subió a mi cuarto. No me buscó. Y yo tampoco bajé a hablar con ellos. La conversación, por fin, había terminado. Y si algo dolía más que su reacción, era saber que no hubo sorpresa. Tal vez ya sabían que este momento iba a llegar. Tal vez lo venían esperando. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, solo estaban los niños. Carolina no bajó. Julián salió temprano. Me senté con ellos. Les serví pan dulce y leche, como tantas otras veces. Me miraron confundidos, como si algo invisible se hubiera movido entre nosotros. No entendían, claro. ¿Cómo explicarles que los adultos a veces rompen los lazos que un día parecían eternos? Uno de ellos me preguntó si íbamos a seguir viviendo juntos. No supe qué contestar. Les dije que todo iba a estar bien. Y en mi corazón, supe que eso, por fin, era verdad. Durante esos días, Carolina empezó a empacar poco a poco. Primero fueron los adornos del recibidor, los portavelas de cristal, los cojines de showroom, los libros con portadas doradas que nunca se leyeron. Luego los marcos negros de las paredes, las plantas artificiales, el difusor con aroma a rosa imperial. La casa fue recuperando sus vacíos, sus silencios originales. Yo no dije nada. Me limité a observar desde la cocina, con las manos limpias de rencor, pero llenas de historia. Era como si cada objeto removido limpiara un poco mi alma. Una tarde, mientras barría el patio, vi a Carolina envolviendo un cuadro enorme en papel burbuja. Lo reconocí, era uno de esos de artista emergente, con manchas azules y negras. ¿También se van a llevar eso? Pregunté sin levantar la voz. Lo compramos nosotros, respondió ella, sin detenerse. Asentí. Pero lo pensé, y aún así, lo colgaron en una casa que no era suya. A veces el lujo se impone donde no es bienvenido. A veces el silencio es más elegante que cualquier decoración. Julián seguía evitándome. A veces pasaba junto a mí sin decir palabra. Otras, se quedaba en la sala mirando el celular, como si el tiempo no avanzara. No sé si esperaba que me arrepintiera, que les pidiera quedarse. Pero eso no iba a pasar. Yo también tenía recuerdos. Yo también tenía derecho. No me iban a quitar mi casa con sonrisas hipócritas y folletos brillantes. 30 días. Ese era el acuerdo. Y cada día, me sentía un poco más firme. Más tranquila. Fui anotando en mi cuaderno las cosas que necesitaba hacer una vez se fueran. Reparar el portón, cambiar las cerraduras, pintar de nuevo el pasillo. Pensaba en poner cortinas nuevas, una mesa redonda para desayunar al sol, quizás unas plantas en el ventanal. Me ilusionaba. Como cuando una limpia una herida con agua tibia. Como cuando sabes que el dolor no se fue, pero ya no manda. Yo no iba a reconstruir mi casa. Iba a reconstruirme a mí. Faltaban 5 días cuando Carolina me pidió hablar. Estábamos en la cocina. Dijo que entendía mi decisión, pero que estaba preocupada por los niños. Que sería un cambio muy brusco.
que tal vez podría considerar extenderles la estadía un poco más. 30 días, Carolina. Lo hablamos con el abogado. Me miró con los ojos húmedos. No me quebré. No esta vez. No más chantajes emocionales. No más migajas de respeto. El día 30 se acercaba como una primavera lenta. No sabía aún qué haría con la casa. Pero sí sabía que, por fin, estaba recuperando el lugar que nunca debí perder. Y eso era el comienzo de todo lo demás. Me levanté más temprano que de costumbre. Ni siquiera había luz afuera, pero sentía dentro del pecho esa presión suave que te avisa que algo va a terminar. No había ruido, no había viento. Solo ese silencio espeso que anuncia un final. Caminé descalza hasta la cocina. El piso estaba frío. Encendí la hornilla, puse a hervir el agua, saqué el chocolate en tablilla y lo rompí con cuidado, como si hacerlo con brusquedad fuera a romper también los recuerdos. Corté el queso en cubos pequeños. Preparé las arepas una a una, con las manos limpias, con la memoria intacta. No fue una rutina. Fue un ritual. Cociné para 5, aunque en el fondo sabía que probablemente terminaría recogiendo todo sin que nadie se sentara. Pero no era una despedida para ellos. Era una ceremonia para mí. Un cierre suave, digno, silencioso. Una forma de agradecerle a mi propia historia. Puse la mesa como hacía muchos años no lo hacía. Saqué el mantel blanco, ese que tenía guardado en un cajón, envuelto en papel, desde que nació Julián. Lo planché la noche anterior, como quien prepara un altar. Coloqué las tazas de barro que mi madre me regaló cuando me casé. Los platos sencillos. Las cucharas con mango de madera. Cada objeto tenía un peso emocional, como si me dijeran, aquí seguimos, contigo. Me tomé mi tiempo para alinear todo, para poner una flor del jardín en el centro. Abrí las cortinas. Dejé que entrara la luz tenue de la mañana. Y me senté, con las manos en el regazo, con el corazón latiendo despacio. Escuché los sonidos de arriba, pasos lentos, maletas rodando, puertas que se abrían y se cerraban sin fuerza. Pero no bajaban. Nadie bajaba. Como si desayunar conmigo fuera un gesto innecesario. Una molestia. Algo que ya no encajaba en su mundo de agendas, cuentas bancarias y etiquetas sociales. No me moví. Solo los esperé. El primer sonido que rompió el pasillo fue el de los niños. Bajaron riendo, jugando entre ellos, sin mirar la mesa, sin saludar. Fueron directo a la puerta. Luego apareció Julián, con 2 maletas grandes, negras, arrastradas como si no le importara si rayaban el suelo. Su cara era la de siempre, apurada, tensa, ajena. Me cruzó sin mirarme, como si yo fuera un perchero más en la esquina. Finalmente, Carolina bajó. Con esos lentes oscuros enormes, ese bolso de marca que siempre dejaba sobre mi sillón, y una expresión que decía esto ya no es mío. Me buscó con la mirada, pero no me sostuvo los ojos. Fingió buscar algo en su celular. No dijo nada. Y yo tampoco. Me quedé sentada, con una taza de chocolate caliente entre las manos. Viéndolos. En silencio. Como si fuera la cuidadora de una casa de huéspedes. Como si nunca les hubiera dado la vida. Escuché el coche encenderse. El portón abrirse. Cerrarse. Y luego, la nada. Esa nada grande. Inmensa. Absoluta. El silencio verdadero. El que llega después de la tormenta. Después del abandono. Después de que ya no queda nada que esperar. Me quedé unos minutos más sentada. No lloré. No tragué saliva. No suspiré. Me levanté con lentitud. Apagué la hornilla. Guardé cada cosa con cuidado. No como quien limpia la mesa. Como quien guarda un vestido después de un velorio. No dejé migajas. No dejé manchas. Dejé todo limpio, como si esa fuera mi manera de decir, ya no vuelvan. Dejé un plato servido para más tarde, no porque tuviera hambre, sino porque me recordaba que aún estaba viva. Lavé mi taza como si con ella cerrara una etapa. Y lo hice en silencio. Sin escándalo. Sin aplausos. Pero con la firmeza de quien, al fin,
Se eligió a sí misma. Subí las escaleras como si entrara a una casa vacía. Pero en lugar de sentir abandono, sentí espacio. Cada habitación tenía ese eco frío de lo recién desocupado. Abrí cada puerta con respeto, como si me reencontrara con algo que había estado esperándome. El cuarto de los niños tenía una cobija desordenada y un peluche olvidado sobre la cama. Lo tomé entre las manos, lo observé y lo acomodé en la almohada. No lo tiré. No lo abracé. Solo lo dejé ahí, como testigo de una etapa que se había ido sin cerrar la puerta. No había rabia en mí. No había reproche. Era un duelo suave. Un adiós sin escena. Un gracias por haber estado y un mejor que ya no estén. Me detuve frente al espejo del baño. Me vi. Y me sorprendí. Ya no estaba encorvada. Ya no tenía esa mirada de espera. Algo en mí se había recolocado. No lo podía explicar, pero lo sentía. Me observé con atención, las arrugas que nadie nombra, el cabello que ya no tiene brillo, las manos marcadas por los años. Pero también me vi entera. Lúcida. Serena. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer del espejo no era solo la madre, la suegra, la abuela, la que calla para no incomodar. Era Rosa María. Yo. Y ese simple acto de mirarme a los ojos sin desvíos fue más transformador que cualquier disculpa. Caminé por la casa una vez más. Me senté en el sofá, ya sin el peso de sus cosas. Abrí las ventanas. Dejé que el aire circulara. Abrí el armario del pasillo y encontré mis viejas fotos. Las volví a colgar, una a una, en silencio, como quien recupera territorio. El marco de mi boda. Julián de niño con la cara llena de helado. Mi madre, con su vestido de domingo. El comedor volvió a parecer mi hogar. No uno lujoso. No de catálogo. Pero mío. Con mis memorias. Con mis objetos. Con mi historia. Y eso, para una mujer que fue empujada a desaparecer, es un acto de resistencia. No encendí la televisión. No puse música. Solo me serví otro poco de chocolate y me senté en el porche. Afuera, las plantas seguían en su sitio. Las lavandas se movían con el viento. Silvestre apareció desde debajo de un banco, se subió a mi regazo y se durmió. Apoyé la espalda en la pared y cerré los ojos. Respiré hondo. No había dolor. No había rabia. Había paz. Un silencio verdadero. El de quien ya no necesita probar nada. El de quien, después de años de mendigar cariño, se da cuenta de que su amor propio vale más que cualquier abrazo que no llega. Esa tarde, recogí la ropa del tendedero, doblé con cuidado cada pieza y encendí una vela en el comedor. No por nostalgia, sino por honra. No porque extrañara, sino porque merecía un cierre cálido. Porque aunque la vida no me devolvió lo que di, yo no quería quedarme en el rencor. Porque entendí que lo que me robaron no era mi valor, sino el espacio donde podía expresarlo. Y ahora, con esa casa en silencio, con el eco de mis pasos sonando otra vez como propios, ese espacio volvía a mí. Ese día no lloré. No sentí vacío. Sentí espacio. Y en ese espacio, me prometí algo. Empezar de nuevo. Por mí. Para mí. Sin pedir permiso a nadie. Después de la reunión con el abogado, todo cambió, pero no como esperaba. No hubo disculpas, ni acercamientos sinceros. Hubo algo peor, distancia disfrazada de cortesía. Empezaron a tratarme como si fuera una huésped incómoda. Me saludaban sin verme. No me ofrecían comida. Cerraban las puertas cuando hablaban por teléfono. Yo ya no estaba incluida en nada. Me volvía invisible dentro de mi propio hogar. Y lo más doloroso no era el desprecio, sino el modo tan elegante en que lo hacían. Como si yo fuera la que estorbaba. Como si mi silencio les diera derecho a seguir sacándome, poco a poco. Empezaron a empacar de noche, cuando creían que dormía. Escuchaba pasos suaves, cajas arrastradas, muebles que se movían con cuidado. No encendían luces. Usaban linternas. Como ladrones, pero sin delito. Una madrugada me asomé por la rendija de la puerta y los vi envolviendo objetos en sábanas blancas.
Eran cosas que yo nunca había visto. Cosas caras. Jarrones, esculturas modernas, libros de diseño. Me quedé observando, sin decir nada. Era su despedida, sí, pero también era su forma de vengarse. Una mudanza silenciosa. Una herida que se acomodaba en cada rincón vacío. Yo seguía cocinando para mí. Arroz, sopas, pan con mantequilla. Pequeñas rutinas que me recordaban que aún estaba viva. Dejaba la mesa puesta con un solo plato. Encendía la radio. No necesitaba más. El comedor largo, los cubiertos dorados, los platos cuadrados, todo eso ya no me hablaba. Era decoración sin alma. Empecé a recuperar pequeños espacios. Mi mecedora, el rincón de lectura, las cortinas que guardé cuando llegaron. Cada cosa que volvía a su lugar era un suspiro que se soltaba del pecho. Un día, bajé por un cuaderno que había dejado en la repisa del estudio. Y fue ahí donde lo encontré. En el bote de basura, debajo de envoltorios de velas y papeles arrugados, estaba el libro de recetas de mi madre. Roto. Sus páginas manchadas de grasa, rasgadas como si fueran nada. Me arrodillé y lo saqué con cuidado, las manos temblando. Reconocí su letra, sus notas escritas con lápiz al borde de las páginas, agregar una pizca de amor, no olvidar revolver con calma. Me ardieron los ojos. Ese cuaderno era mi herencia. Y lo habían tirado como se tira una sobra. Lo llevé a mi cuarto. Empecé a pegar las hojas con cinta adhesiva. Una por una. Como si con cada página estuviera reparando una parte de mí. No lloré. Ya no. Porque el llanto que merecía ese momento no era el de la tristeza, era el de la determinación. Lo puse sobre la mesa de noche, junto a mi libreta y un vaso de agua. Y me prometí que nadie más iba a romper lo que yo construí con tanto amor. Porque aunque intentaran deshacerlo todo, yo seguía siendo memoria viva. Y mi historia no se mete a la basura. Esa tarde Carolina me pidió las copias de unos papeles que según ella había dejado en el escritorio. No los he visto, le dije sin alzar la voz. Tal vez tú los moviste. Tal vez no estaban en su lugar. Me miró con frialdad. Y yo le devolví la mirada. Sin miedo. Sin rencor. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero con la certeza de quien ya no se achica por dentro. Ya no necesitaba defenderme. Mi sola presencia era respuesta suficiente. Julián ya casi no estaba en casa. Salía temprano, volvía tarde, y al pasar junto a mí, apenas decía un buenas noches. Como si doliera reconocerme. Como si le pesara la culpa, pero no supiera cómo cargarla. Lo entendí, pero no lo perdoné. A veces uno cree que el castigo viene con gritos. Pero no. A veces viene así, con la conciencia. Con el eco de lo que no se quiso decir. Con el peso de lo que se eligió ignorar. Y yo, ya no iba a cargar con lo que no me correspondía. Esperé. Día tras día. No con ansiedad. Con paciencia. Porque sabía que el fin estaba cerca. No su fin. El mío. Mi fin con ellos. Y mi principio. Conmigo. El día que puse la casa en venta, no lloré. Tampoco lo pensé demasiado. Me desperté, desayuné una rebanada de pan con mantequilla y mientras barría el patio, supe que era el momento. No lo viví como pérdida. Fue más como dejar que algo cerrado finalmente respirara. Esa casa me sostuvo durante décadas. Me guardó bajo su techo, fue mi refugio y también mi cárcel silenciosa. Y ahora, también debía liberarla. A veces, una tiene que dejar ir lo que amó para poder volver a amarse. Llamé a una inmobiliaria del centro y pedí una valoración. Cuando vino el agente, se sorprendió de cómo se mantenía la estructura. Le dije que las grietas las cargaba yo. En menos de 3 semanas, una pareja joven vino a visitarla. Llegaron tomados de la mano, con una emoción que se notaba en los ojos.
Ella acariciaba las paredes como si ya pudiera ver a sus hijos creciendo ahí. Él preguntó por los árboles del patio, por la cocina, por los detalles antiguos que no querían cambiar. No buscaban lujo. Buscaban hogar. Me miraban con respeto, como si supieran que la historia que guardaban esos muros no estaba en los muebles, sino en los silencios. Me ofrecieron un precio justo. No regatearon. Dijeron que querían una casa con alma. Y yo supe, desde ese momento, que era para ellos. Firmé los papeles con una mezcla de alivio y gratitud. Me despedí de cada cuarto no como quien deja un lugar, sino como quien honra un ciclo. Toqué las paredes, la baranda de la escalera, la repisa donde puse mis libros de maestra por tantos años. Abrí el armario del pasillo y dejé ahí un sobre con una nota para los nuevos dueños. Les deseé amor, risas, tardes con olor a pan. También les dejé una receta escrita a mano de las galletas de avena que siempre preparaba con Julián. Porque el verdadero legado no siempre se hereda en dinero. A veces se entrega en pequeños gestos que huelen a memoria. Con el dinero de la venta, compré un chalet en las afueras. Nada grande, nada lujoso, pero con jardín, con ventanas que dan al amanecer, con silencio. Lo encontré en un pueblo pequeño, de esos donde la gente aún se saluda al pasar. La señora que me lo vendió me dijo que ahí había criado a sus hijos, que las lavandas florecían en mayo, y que el gato del vecino solía dormir en el muro. Me pareció perfecto. No buscaba comenzar otra gran historia. Solo quería paz. Tierra firme. Aire limpio. El día que me mudé, llevé solo lo necesario. Ropa, algunos libros, el cuaderno de recetas de mi madre, 2 mantas y una cafetera vieja. No me hizo falta más. Entré, me quité los zapatos y me senté en el piso de madera, respirando hondo. Me quedé ahí largo rato, sin moverme, dejando que la nueva casa me recibiera. Sin prisas, sin adornos, solo yo. Por primera vez en años, sentí que no debía explicarme con nadie. No debía encajar. No debía bajar el volumen de mi voz ni doblar mi espalda por nadie. Era mi espacio. Al día siguiente, fui al mercado del pueblo. Compré lavandas, tomates, pan recién horneado y una pequeña maceta de albahaca. Volví caminando lento, como quien saborea cada paso. En la cocina, pelé los tomates, preparé un caldito y encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo. Me reí sola. Canté bajito. No porque estuviera feliz, sino porque ya no estaba rota. Había cicatrices, sí, pero eran mías. Mías y de nadie más. Y con eso, bastaba. Una semana después, mientras regaba las plantas, vi en el periódico una foto a color, cena de gala en el salón de mármol de la familia Moncada. Reconocí los rostros de inmediato. Carolina, sus padres, rodeados de mesas decoradas con flores blancas y copas de cristal. Leí el pie de foto. Evento exclusivo con catering internacional y música en vivo. Cerré el periódico y lo dejé sobre la mesa. No sentí rabia, ni envidia. Solo una certeza tranquila. Yo no pertenezco a ese mundo. Y nunca lo hice. Encendí una vela de vainilla. No de marca. Una hecha a mano que compré en la feria local. Me senté en el porche, con el gato del vecino en los pies y el cielo poniéndose rosa. Tomé mi taza de barro con chocolate caliente y miré las flores moviéndose con el viento. No había ruido. No había nadie diciéndome cómo debía vivir. Y ahí, en medio de ese silencio, me sentí completa. ¿Y tú? ¿Te quedarías en una casa lujosa donde no te respetan, o elegirías empezar de nuevo en un lugar sencillo, pero lleno de dignidad? Los primeros días en el nuevo pueblo me parecieron irreales. No había bocinas, ni voces por los pasillos, ni la sensación constante de estar invadiendo el espacio de alguien. Despertaba con la luz entrando por la ventana y el canto de unos pájaros que no conocía. La casa olía a madera vieja y a lavanda seca. Abría la puerta con calma, me preparaba café y lo tomaba sentada en el porche, sin reloj, sin apuros, sin miedo. Al principio, mi cuerpo seguía esperando una crítica, una interrupción, un ¿por qué estás haciendo eso así? Pero el silencio era limpio.
Y ahí empecé a sanar. Había comprado unas plantas en el mercado del pueblo, lavandas, romero y unas flores pequeñas que no sabía cómo se llamaban. Pasé la tarde organizando el jardín, con las manos llenas de tierra y la espalda dolorida. Me sentí torpe al principio, pero libre. Cada palada era una forma de soltar algo. Pensaba en todo lo que aguanté sin decir nada. En todo lo que entregué creyendo que era amor, cuando también era miedo de ser abandonada. Ese jardín no iba a ser perfecto, pero sería mío. El sol me quemaba la nuca. El sudor me caía por la frente. Pero por dentro, algo se estaba acomodando. Una tarde, mientras barría la entrada, apareció un gato flaco, de pelaje sucio y orejas caídas. Me miró con desconfianza, se quedó unos minutos y luego se fue. Al día siguiente volvió, se sentó en el escalón y se quedó dormido. Le dejé un platito con agua. A la tercera noche, entró solo y se acostó en el sillón como si siempre hubiera vivido ahí. Le puse por nombre Silvestre. Desde entonces, me acompaña a todas partes. Se echa a mi lado mientras leo, duerme en mi cama, me sigue cuando salgo al patio. Sin saberlo, ese gato se convirtió en mi nueva rutina. Cocinar volvió a ser un placer. Me reencontré con mis recetas, las de antes, las de siempre. Volví a usar mi cacerola vieja, mis tazas desparejadas, y ese cuaderno de notas que había conseguido rescatar del bote de basura. Preparaba comidas sencillas, arroz con plátano, caldos con verduras, pan con mantequilla y un café espeso que me devolvía la memoria. No cocinaba para nadie más. No necesitaba aprobación. No tenía que justificar por qué usaba comino, porque me gustaban las cebollas fritas o porque ponía 2 cucharadas de azúcar en mi chocolate. Esa libertad era nueva. Comencé a escribir en una libreta. No cartas, ni diarios, solo pensamientos sueltos que necesitaban salir. A veces eran frases que me venían en medio del desayuno. Otras, recuerdos que creía olvidados. No todo lo roto se tira, escribí un día. A veces solo se acomoda de otra forma. Anoté nombres, olores, cosas que me hicieron daño y cosas que me hicieron fuerte. La libreta se volvió mi espejo. Nadie la leía. No estaba para los otros. Estaba para mí. Era la primera vez en años que hacía algo que no tenía que compartir ni justificar. Las noches eran lo que más temía. Pensaba que el silencio me iba a pesar, que los recuerdos iban a llenar la casa como ecos. Pero no fue así. Me dormía con el sonido del viento entre los árboles, con Silvestre hecho un ovillo a mis pies y una paz que me abrazaba como una cobija caliente. Había espacio. Y no solo en la casa. Había espacio dentro de mí. Para mí. Para mi descanso. Para mi voz. A veces me costaba creer que no debía estar pendiente de nadie. Que no tenía que preparar desayuno para otros. Que podía simplemente descansar. Una mañana me encontré con una vecina en la plaza. Una mujer mayor, con cara amable y manos arrugadas. Me ofreció un pan casero y me invitó a tomar té. Hablamos como si ya nos conociéramos. No me preguntó por mi familia, ni por mi pasado. Solo escuchó lo que yo elegí contar. Me miró sin juicio, como si entendiera lo que no dije. Al despedirme, me tocó la mano y me dijo, «Qué bonito que llegó». No me lo habían dicho así nunca. Y eso me tocó más que cualquier perdón que no llegó. Julián no llamó. Tampoco Carolina. Dejé de esperar. No porque me volviera de piedra, sino porque entendí que no puedo vivir con la mano extendida hacia alguien que no quiere verla. Me quedé con los recuerdos buenos. Con la imagen de Julián corriendo en el jardín, de pequeño, de inocente. Pero ya no con la mujer que rogaba ser vista. Esa ya no soy yo. Ahora, cuando el teléfono suena, respiro tranquila. Si algún día llama, lo atenderé sin odio. Pero tampoco desde la necesidad. Porque mi paz ya no depende de nadie. La casa sigue en silencio. Un silencio cálido, que no hiere. El jardín florece. El gato duerme. La comida huele a hogar. Y yo, por fin, me reconozco en este lugar. No soy un adorno. No soy una carga. No soy un mueble viejo que se empuja a un rincón. Soy mujer. Soy historia.
Soy alguien que sobrevivió a ser olvidada. Y que, sin escándalo, encontró el camino de regreso a sí misma. Era un jueves por la tarde, nublado y quieto. Estaba podando unas ramas secas del jardín cuando escuché que golpeaban suavemente la reja. Al principio pensé que sería el cartero o alguna vecina, pero cuando caminé hacia la entrada y vi esa figura parada al otro lado, algo dentro de mí se tensó. Era Julián. Solo. Sin maletas, sin hijos, sin ese aire de superioridad que lo había rodeado tanto tiempo. Estaba ahí, parado con los hombros caídos y los ojos que no se atrevían a levantar la mirada. Lo observé unos segundos antes de abrir. No por crueldad, sino para confirmar que sí, era él. Y no un recuerdo. «Hola, mamá», dijo en voz baja, como si el aire le costara. Lo saludé con un simple hola. No abracé. No sonreí. No cerré la puerta tampoco. Solo me hice a un lado para que entrara al jardín. Caminó despacio, como si cada paso le doliera en la dignidad. Lo invité a sentarse en el banco de madera junto al limonero. Puse agua a hervir, preparé 2 tazas de café y salí sin decir nada. Nos quedamos ahí, frente a frente, por unos minutos que se hicieron largos. Silvestre se subió a mi regazo, ajeno a todo, y eso me sostuvo más que cualquier palabra. No sabía que te había hecho tanto daño, fue lo primero que dijo después del silencio. No respondí de inmediato. No porque no tuviera que decir, sino porque no tenía ganas de cargar con sus culpas. Me limité a mirarlo. Julián bajó la cabeza. No traía su reloj caro, ni la ropa planchada que solía usar. Llevaba una camisa arrugada, barba de varios días y los ojos cansados. Por dentro, algo en mí se partía. Porque esa no era la imagen del hijo triunfador que había dejado mi casa. Era un hombre roto. Pero eso no lo excusaba. Sacó una foto doblada del bolsillo y me la entregó. Era de mis nietos, jugando en un parque. Les vi las sonrisas, los ojos parecidos a los suyos, pero también los míos. Carolina se fue, dijo. Me dejó hace un mes. Se llevó a los niños con ella. Respiré hondo. No por sorpresa, sino por contención. Me imaginé las escenas que no me contó. Las discusiones, las recriminaciones, la caída lenta que suele llegar después del desprecio. Aún así, no dije te lo dije. No me nacía. Tampoco sentí alegría. Lo que sentí fue algo más áspero, más real, distancia. Y eso ya no se remediaba con una visita. No vengo a pedirte que me recibas, agregó. Solo quería verte. Saber si estabas bien. Asentí. Le dije que sí, que estaba bien. Que la casa era tranquila. Que el gato dormía mucho. Que el jardín estaba floreciendo. Hablé como quien comparte el clima. Sin emoción. Sin reclamo. Sin rencor. Pero con el borde exacto para dejar claro que la puerta no estaba abierta como antes. Porque hay heridas que no sangran, pero dejan marca. Y la mía ya no estaba dispuesta a volver a abrirse. Nos quedamos un rato más en silencio. Bebimos el café, cada uno en sus pensamientos. Julián me preguntó si podía pasar al baño antes de irse. Le dije que sí. Entró solo, salió solo, y antes de cruzar la reja se detuvo. Gracias por recibirme, dijo sin mirarme. Yo no dije de nada. Solo asentí. Lo vi caminar hasta su coche, arrancar despacio y desaparecer por el camino de tierra. No supe si volvería. Y por primera vez. No lo esperé. Entré a la casa, lavé las tazas, volví al jardín. El aire se sentía más denso. No por dolor, sino por la realidad que había quedado sobre la mesa. Julián ya no era ese niño al que protegía con todo. Ni yo era esa madre que aguantaba por amor. Ahora éramos 2 adultos con caminos separados por años de silencios y elecciones mal hechas. Y yo ya no tenía espacio en mí para reparar lo que él eligió romper. Silvestre volvió a dormirse en la silla. El cielo empezó a despejarse y la luz de la tarde cayó sobre las flores del muro. Me serví otro café, esta vez para mí sola, y me senté con el cuaderno en las piernas. Escribí, no todo lo perdido necesita ser recuperado. Lo subrayé. Lo volví a leer.
Cerré el cuaderno. Y con un suspiro leve, pero firme, me levanté. La visita había terminado. Y yo seguía entera. Pasaron varios días después de aquella visita sin que él volviera a aparecer. No llamó. No escribió. No supe si había vuelto a la ciudad o si seguía en ese limbo emocional en el que lo vi aquella tarde. Yo tampoco hice contacto. No por orgullo. Por protección. Algo en mí se cerró suavemente, como una puerta que no hace ruido, pero no vuelve a abrir. Estuve muchos años esperando que Julián se diera cuenta de cómo me hablaba, de cómo me ignoraba, de lo que permitía que Carolina hiciera conmigo. Y cuando finalmente apareció, después de todo, me trajo una tristeza tan vieja que ya no tenía fuerza para cargarla. Una mañana, mientras barría el porche, lo vi bajarse de un taxi con un ramo de flores en las manos. No me dio tiempo de pensar. Salí al encuentro, le abrí la reja y lo invité a pasar con un gesto simple. Se veía un poco mejor, más limpio, menos derrumbado. Me dio las flores sin decir palabra. Las puse en agua y preparé café. Nos sentamos bajo la sombra del limonero, como la última vez. Habló poco. Me contó que los niños estaban en casa de su suegra, que no sabía si Carolina pensaba volver, que estaba durmiendo en casa de un amigo. Escuché sin opinar. Cuando terminó su taza, se quedó mirándome largo rato. Hubo un momento de silencio que parecía un intento de algo, como si se estuviera preparando para acercarse. Vi en sus ojos el movimiento mínimo, casi imperceptible, de alguien que quiere pedir un abrazo pero no se atreve. O no sabe cómo. Me mantuve sentada, recta, tranquila. No di un paso. No extendí los brazos. Porque no era un rechazo. Era un límite. Julián se acomodó en su silla, bajó la mirada y suspiró. Y yo entendí que el abrazo que esperé durante años no iba a llegar. No porque no quisiera dármelo, sino porque ahora yo no lo necesitaba. Esperé ese gesto desde que me sacaron del centro de la casa, desde que me pidieron que me fuera. Esperé que me mirara como madre, no como estorbo. Esperé que me dijera que me quería, aunque fuera bajito. Pero cuando una ha sido olvidada tanto tiempo, hay abrazos que se vencen. Se caducan. Pierden su valor no porque no signifiquen nada, sino porque llegaron demasiado tarde. Julián me pidió perdón. No con palabras. Con los ojos. Con la respiración entrecortada. Con su presencia rota. ¿Puedo venir a verte de vez en cuando? Preguntó con voz bajita. Puedes, le dije, pero no vengas con culpa. No necesitaba que me llenara de explicaciones, ni que intentara reparar con visitas lo que fue desgaste diario. Si quería venir, que fuera con sinceridad, no con necesidad, no con vergüenza, que fuera porque sí, porque me quería ver, no porque se sintiera mal por lo que hizo. Me miró, asintió y bajó la cabeza otra vez. Era difícil, pero ya no era mi tarea sostenerlo. Se despidió con un cuídate mucho, mamá, que sonó verdadero. Me ofreció un abrazo al irse, abriendo apenas los brazos. Yo le toqué el hombro con suavidad y le sonreí apenas. No lo rechacé, pero tampoco me lancé a sus brazos. Ya no era aquella madre que imploraba cariño. Ahora era una mujer en su sitio. Y desde ahí, todo se veía diferente. Vi cómo se alejaba caminando por el sendero de tierra. No lloré. No suspiré. Me quedé de pie, con el viento levantando un poco mi falda y Silvestre frotándose contra mis piernas. Entré a la casa y olí el ramo de flores. Eran frescas, hermosas, pero no tenían historia. Las dejé en la mesa, junto a la ventana. Me preparé un té, tomé mi cuaderno y escribí. Cuando una se respeta, ya no espera lo que antes la destruía. Cerré el cuaderno, me acomodé en el sillón y encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo, de esos que escuchaba con mi madre mientras cocinábamos. Y por primera vez, después de tantos años de reclamos internos, de preguntas sin respuesta, sentí que no me faltaba nada. Me faltaban abrazos, sí. Me faltaban palabras dulces, sí. Me faltaban muchas cosas. Pero por primera vez, no me faltaba yo.
Escribir siempre fue mi forma más silenciosa de hablar. Lo hacía desde niña, cuando no me animaba a decir lo que sentía. Lo hice también de adulta, cuando me ahogaban los días sin respiro y los desvelos con miedo. Ahora, sentada en mi nueva casa, con una libreta sobre las piernas y un café ya frío en la mesa, supe que había llegado el momento de escribirles a mis nietos. No sabía si algún día leerían esa carta. No sabía si Carolina permitiría que llegara a sus manos. Pero lo necesitaba. No para ellos. Para mí. Para dejar por escrito una verdad que nadie me pidió, pero que merecía ser dicha. La verdad de quién fui. Y de cómo fui olvidada. Escribí con tinta negra, con letra redonda, con calma. Les conté cómo era su padre de niño. Travieso, dulce, torpe con los pies pero brillante con las palabras. Les describí el olor del arroz con leche que cocinábamos juntos los domingos, los juegos en el jardín, las noches de tormenta donde dormía abrazado a mi costado. No les hablé mal de nadie. No había odio en esa carta. Había amor. Y tristeza, sí. Porque una cosa no borra a la otra. Les hablé de mis días como maestra, de mis vestidos remendados, de las canciones que cantábamos en las mañanas antes del desayuno. Quise que supieran que su historia empezó mucho antes de que ellos nacieran. No sé cuánto tiempo estuve escribiendo. El sol cruzó la ventana, cambió de lugar y dejó una línea dorada sobre la mesa. Me dolía un poco la espalda. Silvestre dormía sobre el tapete. Afuera, el viento movía las hojas del limonero. La casa estaba tranquila, y dentro de mí, algo se alineaba. Volví a leer lo escrito. Lloré en silencio al recordar ciertas escenas, ciertas palabras que no se repiten en voz alta. Pero seguí. Porque hay cartas que no se escriben para recibir respuesta, sino para dejar claro que una vez, alguien estuvo ahí. Alguien que amó, que cuidó, que sostuvo. Escribí que no fui perfecta. Que me equivoqué muchas veces. Que guardé demasiado, que soporté más de lo que debía. Pero que siempre lo hice con amor. Que nadie les hable de mí como si hubiera sido invisible. Que mi historia no empieza ni termina en el dolor que me tocó vivir. Que soy más que eso. Soy una mujer con nombre completo, con raíces, con voz. Que si algún día la vida los hace dudar de su origen, pueden saber que en mí hubo un corazón grande, aunque muchas veces se lo rompieran en silencio. Al final, les deseé una vida buena. No rica. No perfecta. Buena. De esas que se construyen con respeto, con palabras que cuidan, con abrazos que no se piden. Les pedí que no cargaran culpas que no les pertenecen, pero que tampoco repitan los errores que yo no pude evitar. Que se quieran. Que pregunten. Que recuerden. Y que, si alguna vez sienten que están olvidando quiénes son, piensen en la mujer que plantó la banda sola y que aún así floreció. Firmé la carta con todo mi nombre. Rosa María Herrera. Y debajo, puse, tu abuela, aunque no me veas. La doblé con cuidado y la guardé en un sobre amarillo. Fui a buscar a don Emilio, que seguía trabajando en el pueblo. Le pedí un favor más. Le expliqué que no tenía urgencia, pero que si algún día la vida lo llevaba hasta ellos, me gustaría que se la entregara. Le dije que no era una carta para resolver cosas, ni para abrir heridas. Solo para recordar. Don Emilio la sostuvo en sus manos como si pesara más de lo que parecía. Me miró en silencio, asintió, y me prometió que lo haría. Le creí. Esa noche no dormí del todo. No por angustia, sino por algo más hondo. Como si hubiera dejado en el papel un pedazo de mi alma y ahora necesitara un poco de tiempo para respirar sin ella. Me preparé un té, encendí una vela y me senté a ver el cielo desde la ventana. Estaba claro. Ni una nube. Pensé en ellos. En sus manitas pequeñas. En sus risas cuando aún me decían Abu sin que Carolina los corrigiera. Y lloré, sí. Pero no por tristeza. Por gratitud. Porque fui parte de su infancia, aunque me quisieran borrar. Al día siguiente, regué las plantas, limpié el patio y cociné un guiso con lentejas que me salió delicioso. Volví a escuchar música en la radio, una vieja canción de Los Panchos que me llevó directo al comedor de mi madre. Fui por mis agujas de tejer, tejí un poco sin seguir patrón, solo por el gusto de mover las manos. Silvestre se acurrucó junto a mis pies.
Respiré hondo. La carta ya estaba escrita. No podía deshacerse. Y eso, de alguna manera, me liberó. No necesitaba más. No necesitaba que vinieran, ni que respondieran. Solo que supieran. A veces creemos que el silencio nos protege, pero también nos encierra. Durante muchos años creí que callar era la forma más digna de amar. Pero entendí, tarde, que hay palabras que también cuidan. Que decir lo que sentimos puede ser un acto de amor más profundo que cualquier sacrificio. La carta fue eso, una forma de soltar sin gritar. Una caricia que cruza la distancia. Un abrazo de papel que ojalá algún día les llegue a las manos, sin juicio, sin rabia, sin miedo. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo largo del cuarto y me reconocí. Tenía arrugas nuevas, pero también una mirada distinta. Menos cansada. Más firme. Más mía. Me pasé los dedos por el cuello, acaricié la cadena que siempre uso y sonreí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, yo sí estaba en paz. Apagué la luz, me metí bajo las cobijas y sentí que el cuerpo, al fin, descansaba completo. Pensé en Julián. No con enojo, ni con nostalgia. Lo pensé como se piensa en alguien que fue, que marcó, que ya no está cerca, pero que no necesita estarlo. Y me dormí con esa sensación de cierre que no duele. Que más bien te deja espacio. A veces, para seguir adelante, no se necesita más que un sobrecerrado y una conciencia tranquila. La vida no me devolvió todo lo que di, pero me devolvió algo más valioso, la posibilidad de seguir, sin depender de nadie para sentirme completa. Y eso, a esta altura, lo es todo. Nunca fui una mujer que soñara con finales felices. Siempre entendí que la vida era más de resistir que de alcanzar, más de aguantar que de brillar. Pero esa noche, la última que recuerdo con tanta nitidez, dormí en paz. No por tenerlo todo resuelto. No porque alguien me hubiera pedido perdón. Dormí en paz porque, por fin, no tenía ninguna herida abierta. Me había recogido a mí misma, parte por parte, y aunque seguía con cicatrices, ya no me sangraban. Cerré la puerta de mi casa con las luces apagadas, las ventanas seguras, el gato dormido, el corazón sereno. Y sentí que no me faltaba nada. Había aprendido a vivir sola, pero no vacía. Mi mesa era pequeña, pero llena de presencia. Mis días eran simples, pero sin tristeza. Ya no esperaba llamadas que no llegaban. Ya no repasaba discusiones del pasado ni inventaba respuestas perfectas que nunca pronuncié. Solté todo eso, como se suelta una maleta pesada al llegar a casa después de un viaje largo. Porque eso fue todo este tiempo, un viaje hacia mí. Y como todos los viajes, hubo pérdida, hubo caminos duros, hubo días sin rumbo. Pero ahora por fin había llegada. Mi jardín florecía como nunca. Las lavandas se abrían con un aroma suave que impregnaba las mañanas, y los tomates que planté con las semillas que me regaló la vecina ya estaban dando fruto. Lo regaba todo con calma, con las manos, sin prisa. Silvestre me seguía como un guardián silencioso, y algunas tardes se trepaba al tejado como si estuviera custodiando un castillo. Yo lo miraba desde el porche con una sonrisa. Nadie más lo veía, pero para mí, era una escena perfecta. Un gato, un jardín, una mujer en silencio, y todo en orden. Ya no hacía listas. Ya no anotaba lo que debía decir, lo que debía callar, lo que me urgía arreglar. Aprendí que hay días que no necesitan ser productivos para tener valor. Que quedarse sentada en una silla viendo pasar las nubes también es vivir. A veces simplemente me sentaba a recordar. No con dolor, sino con ternura. A Julián de niño, a mi esposo en la cocina, a mí misma con el pelo recogido y los ojos llenos de esperanza. No me aferraba a lo que ya no era. Me acompañaba desde lo que sí había sido. Y eso me alcanzaba. No recibí muchas visitas, pero tampoco las extrañé. Tenía a las vecinas, que me regalaban pan, dulces, flores del mercado. Tenía mi radio vieja, mis libros, mis mantas tejidas. Tenía mis recuerdos ordenados, por fin, en su sitio. Y, sobre todo, me tenía a mí. Completa, sin pedir permiso, sin necesitar ser valiosa para los demás para sentirme valiosa yo.
Esa fue la mayor libertad. Comprender que no necesitaba justificar mi existencia, que no debía demostrar nada, que ser quien era, con todo lo que dolió, con todo lo que me falló, era suficiente. Julián no volvió a llamar, pero tampoco lo esperaba. En el fondo, me hubiera gustado que mis nietos conocieran quién soy de verdad, sin intermediarios, sin versiones editadas. Pero también entendí que eso ya no dependía de mí. Dejé la carta escrita. Dejé las fotos organizadas. Dejé mi historia contada, no para imponérsela a nadie, sino para que, si un día alguien la quiere leer, ahí esté. Completa. Sin rencor. Pero con verdad. Nunca busqué venganza. No era mi naturaleza. Lo que hice fue defender lo que quedaba de mí cuando ya nadie parecía verlo. A veces, la mayor rebelión es quedarse. Otras, es irse. En mi caso, fue recuperar el lugar que otros intentaron arrebatarme con elegancia, pero sin compasión. Me dolió, claro, pero también me fortaleció. Porque cuando la vida te empuja fuera de tu propio hogar, lo más grande que puedes hacer es construir uno nuevo. No más grande, no más bonito, solo tuyo. Cuidé esa casa como cuidé a mi hijo. La barrí con cariño, le hablé a sus paredes, le agradecí cada noche por sostenerme. Me hice parte de ella. Y ella de mí. Era pequeña, sí. Pero en sus metros cabía algo que no se compra ni se hereda, la paz de saberse dueña de tu historia. La serenidad de no deberle explicaciones a nadie. El regalo de vivir con dignidad. Esas cosas no vienen en un contrato. Se construyen con lágrimas, con decisiones valientes, con soledad bien llevada. Algunas noches me sentaba frente al ventanal con una taza de leche caliente. Escuchaba el viento, los insectos, los pasos del gato. Pensaba en todas las mujeres que, como yo, fueron desplazadas, invisibilizadas, usadas y luego olvidadas. Y cerraba los ojos, como quien reza sin decir palabra, deseándoles a todas un final distinto. Uno donde la dignidad no se mendigue. Uno donde el respeto no se tenga que negociar. Uno donde ser mayor no sea sinónimo de ser desechable, sino de ser raíz. Dormí en paz. No porque me perdonaran, no porque me devolvieran nada. Dormí en paz porque ya no me debía a nadie. Porque todo lo que era mío, mi voz, mi casa, mi cuerpo, mi nombre, volvió a ser solo mío. Me acosté en mi cama, abracé una almohada suave y sonreí al recordar a la Rosa María de hace unos años. La que callaba para no molestar. La que se escondía en la cocina. La que temía ser una carga. Y le dije en silencio, ya no estás sola. La noche se cerró sin ruido. El sueño vino lento, como si me pidiera permiso. No soñé con casas lujosas ni con abrazos perdidos. Soñé con lavandas, con risas lejanas, con una mujer caminando por un campo abierto. Alguien libre, serena, sin mirar atrás. Y entendí que no todas las historias necesitan reconciliación para tener un buen final. A veces basta con decir basta. Con mirar hacia adentro. Con elegirte. Y no soltar esa elección nunca más. Cuando desperté al día siguiente, el sol ya entraba por la ventana. Silvestre maulló suave, como saludando. Me levanté despacio, hice café y abrí la puerta. Afuera, el aire era fresco. Mi casa estaba en orden. Y yo también. ¿Y tú? ¿Serías capaz de mirar a los ojos a quien te sacó de tu propia casa y aún así no guardar rencor? ¿Y si hoy tú también te sientes desplazada, invisible o menospreciada por aquellos que criaste con tanto amor, por favor, escúchame con el corazón abierto. Tú no estás sola. Lo que te pasó no define tu esencia. Tú no eres vieja. Eres fuerte. No eres un estorbo. Eres cimiento. No eres una carga. Eres un árbol que dio sombra cuando nadie más lo hacía. Durante años, diste tu vida para que otros volaran. Cocinaste sin hambre, cuidaste sin descanso, amaste sin medida. Quizás nunca lo reconocieron. Tal vez te pagaron con indiferencia. Pero aquí, te vemos. Te escuchamos. Y celebramos tu valor. Aún queda tanto por vivir. Aún hay flores que no viste, atardeceres que te esperan, nuevas formas de reír,
de amar, de volver a ti. A veces, el acto más revolucionario es sentarte en tu propia casa, con la cabeza en alto, y decir, aquí mando yo. Tu dignidad nunca fue un lujo, fue tu derecho desde el primer día. Y cuando aprendes a vivir sin pedir permiso para existir, hasta quienes te hicieron daño, terminan sintiendo tu ausencia como una herida que no saben explicar. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal para que sigamos juntas compartiendo historias reales, y no olvides dejar en los comentarios tu mensaje. Porque entre todas, nos abrazamos mejor. ¿Te impactó esta historia? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando una nuera arrogante gritó, yo mando ahora, tú fuera, frente a toda la familia. Ella pensó que podía humillar a su suegra y salirse con la suya, pero no imaginaba lo que pasaría después. Ella no levantó la voz, no discutió, solo hizo una llamada. Y al día siguiente, las vacaciones soñadas de su nuera fueron canceladas por completo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Mi nuera declaró, yo mando ahora, tú fuera. Sonreí. Y cancelé sus vacaciones inmediatamente. Porque el giro final es una verdadera joya de justicia emocional. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.